nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe en este día. Dios misericordioso, con un corazón que solo te puede dar, arrepentido, Señor, de los pecados y de los malos pensamientos, deseos, Señor, malos hechos, Señor, que hemos cometido en más de alguna forma, Señor, y que a veces son totalmente desconocidos en nuestro propio corazón, que los oculta. Pero usted, Señor, con su Espíritu y con su palabra, Señor, que es como espada de dos filos, Señor, parte del alma y diciendo nuestras intenciones y nos muestra nuestros pecados, Señor, para que hoy, Señor, con un corazón arrepentido, pidamos perdón por ello en el nombre de Jesucristo, su Hijo, Señor. Amén. Y, Señor, le damos gracias por esta luz que ha puesto en nuestros ojos, por ver nuestros errores, porque si no estaríamos totalmente en tinieblas, Señor. Gracias porque usted hasta el día de hoy, Señor, ha dado la batalla en nuestros corazones contra nuestra carnalidad, Señor, y codicia contra su espíritu, Señor. Permítanos permanecer firmes en la fe de Cristo Jesús hasta el fin. Guarda, Señor, de nosotros mismos, porque somos el único principio y final, Señor, de nuestra propia perdición si hacemos caso a nuestro propio corazón y nuestra propia razón, Señor. Que pongamos la fe en su Hijo Jesucristo, que nos ha aprobado, Señor, levantándolo de los muertos, habiendo él sido entregado, Señor, por nosotros para darnos vida eterna. Creemos que Él murió y resucitó, Señor, para traernos perdón de pecado y vida eterna, Señor. Mantengan esta esperanza, que es la más única y más importante de toda la revelación de las Escrituras, Señor. En nombre de Jesús pedimos entonces que nos guíe. Amén. 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 Bueno, no sé si ustedes en la semana se recordaron un poco del estudio que tuvimos el domingo pasado, sobre lo que Daniel decía, ¿cierto? En particular, también Noé lo tomamos como base para establecer cómo hacer entender el hecho de que Dios nos haya sido favorable a traernos la salvación. Es algo que solamente vino de su parte hacia personas que no lo merecían. La ley misma no permite, la ley de Moisés, al que la viola flagrantemente, no permite que esta persona viva. Y de esta forma entonces, el verdadero israelita, el que se miraba a sí mismo desde la perspectiva de lo que Dios revelaba y no con una mentalidad farisea que
impuso tradiciones que invalidaban los mandamientos de Dios, como Jesús mismo lo dijo. Para el verdadero israelita, la palabra de Dios era espada de filo que partía su alma y dictaba las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la condición de exiliado, Daniel reconoce de que ese exilio se debe a que todo el pueblo de Israel no oyó la voz de los profetas y se invalidó y se rebeló contra la ley de Dios. Y esto mismo tenemos que volverlo a leer sobre la marcha, porque muchos de nosotros no entendemos a Dios a veces. Pensamos, yo sé que Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Así que nosotros hemos sido salvados del fuego consumidor debido a que inmerecidamente Dios ha querido perdonarnos. Es decir, el perdón no es algo que nosotros merezcamos ni hayamos ganado. Sea debido a que Dios ensanchó su corazón hacia nosotros y quiso perdonarnos, pero tuvo que ser pagada un gran precio, el cual nosotros no ignoramos, ¿cierto? Como dice la Biblia, que hemos sido rescatados, no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, dice, ¿cierto? Como un cordero sin mancha, yo ofrecido desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué voy yo con lo que hoy día quiero reflexionar con mis hermanos? Estaba leyendo en la Escritura algunos pasajes Dios, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, dice las siguientes cosas. Aquí dice en el versículo 9 lo siguiente: y Moisés con los sacerdotes levitas, dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando hubieran pasado el Jordán: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el Debal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto. ¿Sabe lo que es maldito? ¿Sabe la palabra anatema? ¿Qué significa? Significa algo que es maldito. Malditos de Dios, ¿cierto? O por Dios. Entonces, si yo me tomo la ley, como dice aquí, si yo adoré un ídolo y permanezco en esa condición, yo por Dios soy maldito. Dígame usted si Israel no pecó permanentemente en esto de volverse a dioses ajenos. ¿Caía la maldición sobre ellos o no? O sea, ¿o quedaban bajo la maldición de Dios? Claro que quedaban bajo la maldición de Dios. Entonces, fíjense, son pocos los que toman este texto y lo toman en consideración. Y dice:
Luego dice, y dirá todo el pueblo, amén. Así sea. ¿Qué está de acuerdo? Entonces esto hubo un amén. Así sea. Es decir, eso es, así es. Amén. Entonces si yo veía a otro adelanto ídolo y me hacía el loco, o veía a mi hijo y se trata los ídolos y me hacía el loco cuando me peleaba con ellos, ¿qué mostraba con ellos? Abiertamente, rebelión contra Dios. Estaba haciendo lo que Dios no había mandado. ¿Qué quiere decir que inclusive en lo oculto? Los dioses ocultos, ¿no? O sea, cuando... Imagínense que yo hago un hoyito en la pared aquí Sí. y pongo un ídolo chiquitito Ya. y lo tapo. Ahí lo estaba ya. Como que para usted nomás. O voy en un lugar que yo conozco nomás, hago una imagen, Ya. en un bosque, lo tapo con ramitas Claro. y después que hace tiempo voy, Ya. me voy. Miro para allá, para acá. Después se le empieza a juntar gente, porque después Sí. en verdaderos cultos llegan a ser más los que ahora no. Porque ahí toman, hacen sus cosas, contra natura. ¿Qué les gustaba a ellos eso? Ya. Ok. Entonces aquí dice, sigamos más adelante. 16. Estamos empezando a conocer bien a Dios ahora. Pregunto yo ahora, ¿Dios ahora se agrada de la idolatría? Tampoco, porque el anticristo, pero no va a ser maldito un idólatra ahora en ese tiempo que ha pasado, en tiempo ya más moderno, dirá alguno, ¿no? ¿Verdad? O Dios se enciende también en el enojo contra los que son hoy día idólatras. Por ejemplo, los que aman el dinero, dice Jesús que es idolatría. Avaricia es idolatría, por poner el caso más típico. El dios Mamón, ¿cierto? Antiguamente el dios de la riqueza. Jesús dice, ¿cómo podéis servir a Dios? Y a Mamón. Es decir, si yo quiero seguir el camino de la verdad, necesariamente no voy a ser rico. Porque servir a Mamón yo tengo que cometer injusticia. Es difícil un hombre ganando un sueldo pequeño, ¿cierto? Sin, ¿cómo se llama? Pagando impuestos y pagando todo lo que la ley dice, vaya a ser, salvo que Dios lo bendiga. Por ejemplo, como pasaba con los descendientes de Abraham, llegaba a un lugar, plantaba, por decirlo así, trigo y le daba 100 a uno. ¿Te acuerdas? A 30, a 60, que significa que por cada grano de trigo, Dios le entrega 30 o le entrega 60. En este caso, el caso de la Biblia, le daba 100. Por un grano de trigo, Dios le entregaba 100 en la espiga. Y lo llegaban a cosechar, no se perdía, había lluvia a su tiempo. O sea, Dios puede enriquecer de esa forma, dándonos, fructificándonos, pero no a través de la injusticia, ¿cierto? Entonces quiero decir que esta maldición no era tan mala, no era injusta, porque en realidad Dios sigue hoy, mantiene su pensamiento contra la idolatría. Lo dice claramente en el Nuevo Testamento también. ¿Cierto? Sigo leyendo, mira lo que dice después. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Qué les parece? Maldito el que hace escultura o imagen de Dios, ¿cierto? En oculto. Y ahora, maldito el que deshonra padre o madre. ¿Usted le ha pasado que a veces se siente más tranquilo cuando tiene más plata en las manos? Y le trae a veces más tranquilidad que haber orado a Dios y esperar en Él. Eso ya significa la señal de unidad del corazón. Y yo lo digo porque me lo he investigado en mi propio corazón. Cuando uno junta un poco de plata,
siente seguridad. La Biblia nos manda a guardar para tiempo, pero hay algunos que derriban la bodega para hacer más grande, llegan a ese extremo. Añaden tanta una tierra a otra, solamente por el hecho de coleccionar territorios, y el mundo no va a ser habitado solo por él, Dios lo hizo para que habitaran todas las personas. Entonces se pierde el sentido del trabajo, se pierde el sentido de acumular la riqueza, y el acumular por acumular. Y no se bendición a los que están enterrados, como la Biblia enseña, la misericordia. Entonces, siempre un ídolo va a ser una confianza. ¿Por qué ellos se hacían ídolos? A ver, mi hermano, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que le hace sentir a una persona un ídolo? Por ejemplo, Dios lo hizo salir de tierra de Egipto, ¿cierto? Le hizo señales, milagros. 27-16. Pero ¿cuál es el problema? Que a Dios no lo veían. Y todo, hasta Oreb, ellos siempre pensaron, hasta el monte Oreb, siempre pensaron, muchos de ellos, que Moisés había salido por cuenta propia. Y Dios vino para que ellos creyeran a Moisés en Oreb. Entonces estas maldiciones, ¿cierto?, que Dios está diciendo aquí, no son cosas que se quedaron en el antiguo tiempo y que son injustas. La Biblia dice claramente, ¿cierto?, referente a la ley de Moisés, en el libro romano, santa, justa y buena. Cuando dice aquí, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, dirá todo el pueblo, amén. ¿A qué se refiere deshonrar padre y madre? ¿Es algún mandamiento de los 20? Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te sea, te vaya bien y seas de larga vida, ¿cierto? Jesús, referente a eso, enseña que eso incluso significa hacer más por sus padres, que quiere decir sustentarlos en la vejez. No solo el respeto debido como padre, de no levantarles la voz, de tratarlos con respeto, de cuidarlos, sino también de ayudarlos en sus necesidades y preocuparlos y no abandonarlos en los asilos como lo hacen muchos, ¿cierto? No queriendo, muchas veces ellos prefieren quedar en la casa, pero como dan trabajo y no significan ningún beneficio, lo dejan ahí. Eso es un comentario mío. Lo importante aquí que dice, maldito el que deshonra al padre y a la madre. Así que los que le levantan la voz, los que los insultan, los garabatean, los maldicen, son malditos por Dios. Malditos por Dios. Salvo que Dios quiera perdonar. Salvo que esta persona le dio un corazón de arrepentido. ¿Cierto? Entonces, vamos viendo de que ahí estas cosas son cosas serias. Después dice, maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. ¿Saben lo que es reducir el término del prójimo? Correrle las estaquitas. Y corriendo el campo ahí mañosamente. En los campos y aquí en Chile pasa que se equivoca hasta un poquito y le quita 20 centímetros del territorio, el terreno, porque no, es que correr para acá para enderezar el muro, y la corre para el lado de él, y usted después tiene que salir así para acá, apretadito. Después dice, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, los burladores, digámosle que va para allá, que se y la pasamos bien a costa del pobre ciego. Y dice, dirá todo el pueblo amén. ¿Se imaginan todo? Y solo por eso. O sea, son cosas que a Dios le irritan. Le irritan, no que hay que me irritar, sino que Él es terrible en su furia contra los que hacen tales cosas. Maldito el que torciera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Aquí los que defienden las causas de los demás, si no hacen la justicia de vida, están malditos. Y aquí tenemos la justicia, abogado. A los otros tenemos los burlescos, ¿cierto? A los otros tenemos que se burlan de los ciegos. El que le gusta avivarse y robarle terreno al otro, y el que maltrata y no protege ni sustenta a sus padres, no los respeta, ni bien trata en vida, ni en la vejez, le da buena vejez. ¿Cierto? Malditos de Dios son. Y ahora, sabemos que
Dios dice no adulterarás, pero por si acaso es bueno que tú fueras más perverso, dice, maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que tuviere parte con cualquier bestia, los zoofílicos, dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con su hermana, incesto, ¿cierto? Hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. ¿Ah? Las venganzas, ¿se recuerdan? El vengarse, ya se la voy a juntar. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente. Aquí quiero llegar. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Quiénes son los que reciben don para morir, para matar al inocente? Los sicarios. Y al inocente todavía, o sea, la maldad es con toda. Aquí realmente quiero decir esto. Los secuestradores, como dice Pablo, la ley puesta para los secuestradores, ¿cierto? También para los asesinos. Si este video alguna vez lo ve algún hermano que está arrepentido, que había una persona que es asesina, o que fue asesina, témalo por cierto, de que si lo es todavía y no se ha arrepentido, está maldito de Dios. Toda su vida. Y me dirá usted, pero ¿por qué si esto es el nuevo antiguo pacto y no corre para el nuevo? Claro, pero los asesinos no van a heredar el reino de Dios, esa es su maldición. Y de Dios tiene la ira sobre él. Porque si no ha recibido perdón, la ira de Dios está sobre él, porque no se ha arrepentido de su pecado. Y así cualquier cosa que yo haga, aquí podríamos haber estado una vida hablando de todo lo que no es correcto y un maldito. Pero estar maldito de Dios es algo que uno no puede estar tranquilo. ¿Cómo puede uno estar tranquilo si Dios a usted lo va a maldecir? Cuando Dios maldijo la tierra, ¿qué le pasó a la tierra? Nos dio el producto y tuvimos que ganarnos el pan con más sudor. Cuando maldijo también a la mujer, los dolores terminales llegan. Las pobres mujeres de tener los hijos con tanto sacrificio y dolor. Pero eso nos recuerda que fue por nuestra rebelión de Dios. Las maldiciones van haciendo difícil nuestra vida, nuestra existencia. ¿Cierto? En el sentido siguiente, de que Dios está enojado contra los que hacen tales cosas. Pero nosotros muy rápido vimos al Evangelio a veces, no entendiendo esto, de que Dios nos perdona algo que es digno de maldición. No sé si me entienden lo que quiero decir. Y finalmente el versículo 26. Aquí está la villería máxima que algunos van a hacer. Estaba todo el pueblo diciendo amén, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguno se queda callado y no le decía amén? Nadie se da cuenta, ¿o no? El padre cree que se está sonriendo, ¿sí o no? El padre cuando fuera la bandera usted se puede quedar callado y mover la boca y no me dice nada, no estoy prometiendo nada. O por los dedos cruzados. Aquí también, si uno secretamente dice, mueve la boca, ¿no? Y no lo promete de corazón, también es maldito. O sea, maldito, dice aquí, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, todo el pueblo de Israel, quien no juró de corazón sincero, estaba maldito. Y todo aquel que se quedó callado y no en el lote pasó porque había jurado, también maldito. Y que yo voy a llevarlos a algo que es interesante que ustedes lo vean. Bueno, yo no era justificado por la fe, ¿por qué voy a estar maldito en que son una persona? Lo que yo quiero decir que estas acciones, quieran o no, son malditas por Dios. Y maldice Dios al que las hace. Por lo tanto, si yo voy hoy justificado por la fe, ¿no? Y hago cualquiera de estas salvajadas y me siento tranquilo,
porque creo que Dios me ha perdonado y yo no me he arrepentido de eso y permanezco en esta condición, está equivocado en lo que está haciendo. Y la maldición de Dios, ¿no? Es decir, su ira está sobre nosotros. Dice la Biblia, tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo, ¿cierto? ¿Qué significa tribulación? Que Dios le hace la vida difícil. Cuando Dios ama a una persona y lo quiere combinar a arrepentirse, envía enfermedad, envía situaciones difíciles, a fin de que uno se convierta en la vida. Bueno, luego pasamos al 28, que es donde yo quería también leer. Las bendiciones ya las sabemos, ¿cierto? Dios es amplio en bendecir. En el 28 completo está hablando de eso, ¿cierto? Dios es poderoso para hacernos sobreabundar en todo bien. Dice, en Deuteronomio 28 dice, versículo 4, versículo 12, dentro de las bendiciones, ¿cierto? Anerosa había dicho 11 y 12, dice, de Deuteronomio 28, versículo 11 y 12, dice, te hará Jehová sobreabundar en el bien en todo fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra. Está claro, ¿cierto? El fruto del vientre son los hijos, ya, el fruto de la bestia, los ganados, que traen riquezas, dice, y el fruto de la tierra, o sea, los cultivos. En el país que juró Jehová tu Dios, a tus padres, que te habrá dado. Abrirte a Jehová su buen depósito del cielo para dar lluvia a la tierra en su tiempo. ¿Sabes lo que significa no darla en su tiempo? Cuando viene la tierra, la lluvia en su tiempo, y los tiempos son los apropiados para que se produzca los buenos cultivos, todo bien, pero cuando Dios empieza esto a trasladarlo de lugar, de tiempo, hace que se pierdan cosechas, que se inunden, que se pierda el sustento, haya hambre, todas estas cosas. Hay mucha gente que cree que estas cosas ocurren por la naturaleza, ciclos reales, toda la vida había sido así, pero hay otra historia que ellos ignoran, que es la de la revelación, en la cual Dios habló a profetas, y las cosas que los profetas hablaron se cumplieron. Podríamos estar todo el día hablando allí de las señales que se dieron, pero aquí dice la Escritura, te dará la lluvia, dice, en tus tiempos, para bendecir la obra de tus manos. ¿Cómo bendice Dios la obra de las manos entonces de los hombres? Da la lluvia en su tiempo. Y aquí en Chile hace tiempo que no está pasando eso, ¿no? Y luego dice, y prestarás a muchas gentes y tú no tomarás en prestado. Está clarito. Y te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, como yo te ordeno hoy, para que te guardas y los cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, dice, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos para servirle. Ya sabemos por las maldiciones, ¿cierto? Después dice, verso 15, será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito tu canastillo y tus obras, o sea, los pequeños que tengas. Maldito el fruto de tu vientre, de la tierra, de las crías, ¿cierto? En el 19, maldito en el entrar, en el salir. Versículo 20, Jehová enviará sobre ti toda maldición, pero Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, por cuanto pusiste mano e hicieres hasta que seas destruido, y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces enviará contra ti, dice, la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, es decir, en todo lo que se hacía. Cuando Dios
destruye lo que nosotros hemos construido, que puede pasar en algún momento. Qué difícil se hace la vida cuando Dios está en contra de una, por las acciones que uno comete, ¿no? ¿Qué nos viene mejor ahí? ¿Renegar contra Dios o humillar el corazón? Y pedir perdón de los pecados. ¿Qué hizo Daniel? Se defendió ante Dios, lo dijo. Todos nosotros nos hemos rogado, dice, delante de Jehová para pedir perdón. Hemos pecado, dice, hemos hecho impíamente. Y aquí dice, Jehová hará que se le pegue mortandad. ¿Sabes lo que es enfermedad? Cualquier tipo de peste, no, que venga y muera la gente rápidamente. Hasta que lo consuma de la tierra en la cual entra para poseerla. Jehová te irá con tisis, fiebre, ardor y de calor, dice, y de cuchillo y de calamidad repentina, con añulo y perseguirte hasta que perezcas, dice. Los cielos estarán sobre tu cabeza, serán de metal, y la tierra que está debajo de hierro. Ahí no se cultiva nada y en el hierro no hay nada, no habrá nada de agua, ¿cierto? Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Qué ha pasado con Santiago hace poco? Claro. ¿Cómo estaba el aire, hermano? Ese incendio que se provocó, ya ha sido provocado o esta naturaleza, vino de Dios. Dice, de los cielos descenderás, dice, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Gracias a Dios no fue tan dañino, pero molesta. Y estas pequeñas cosas nos pueden mostrar, ¿no?, la molestia de Dios. Esto ha ido increciendo, este país está lleno de permanentes desastres. Y cada vez van siendo más grandes, más peores, o más seguidos, ¿cierto? Y lo que nos va empobreciendo como nación. Y dice, Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, por un camino atrás, etc. Verso dice, Jehová entregará herido delante de los enemigos, por un camino saldrás a ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás sacudido a todos los reinos de la tierra. ¿Qué significa la palabra sacudido? ¿A qué es lo que se sacude y se esparza? ¿Se acuerdan cuando uno agarra un árbol o agarra el trigo y lo levanta y sale la paja, te la lleva el viento por cualquier lado? Bueno, de esa forma, ¿cierto? Y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te librará de plaga del Egipto, con la morrana, con sarna, con comezón, que no pueda ser curada. Jehová te librará con locura, con ceguedad, y dice, y con pasmo de corazón, y palparás al mediodía, como palpa el cielo en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido, robado, todos los días, y no habrá quien los salve, etcétera. Dice, aquí, en el versículo 46, voy a llegar al 46, voy a llegar al 46, Jehová llevará a ti y a tu rey que hubieran puesto sobre ti, a gente que no conociste ni a ti ni a tu padre, que es lo que les pasó a Daniel, ¿se recuerda? Fue llevado al rey y fue llevado también los príncipes, ¿cierto? Cautivo a Babilonia. Y allí servirás a dioses ajenos, al Padre y a la tierra. ¿Qué es lo que fueron puestos a prueba de ellos? Por adorar a otros dioses, ¿cierto? En este caso, a una imagen que hizo Nabucodonosor. Y será por pasmo, por ejemplo, y por fábula. Aquí quiero llegar. 28, versículo 37. ¿Será por qué? Pasmo. ¿Qué dice? Ejemplo. Y por favor, Fábula. Lo puso por ejemplo, como Sodoma. Entonces, si yo quiero conocer a Dios y quiero ver qué le irrita y cómo procedió, está clarito. Tengo que ver el juicio, el fin del mundo en Israel. Cómo Dios procedió y lo que pudo hacer y lo que hizo. Todas estas cosas están en Israel. Dios las debería haber hecho en todo el mundo, pero ¿qué pasa si las hace en todo el mundo? No quedaría mundo. Como Dios cayó desde Noé en adelante, no se metió más con el hombre, pero ¿con quién se metió? Con Israel. Y se glorificó en ellos, ¿cierto? Se glorificó en ellos. Y en su dureza fueron igual que Faraón. Mientras más se endurecían, Dios más los castigaba y hacía que el nombre suyo se anunciara a través de ellos.
¿Qué les parece? Entonces, la historia de Israel y cómo Dios procedió contra la injusticia que había en ellos, si no vemos ahí, no conocemos a Dios ahí, no lo vamos a conocer de ninguna forma, porque Dios no le habló ni procedió así con ninguna otra nación sino con Israel. Entonces, ellos corrieron por el mundo su historia como fábula para que todos tengan temor de Dios. Dice, sacarás mucha simiente en el campo y cogerás poco. Plantarás viñas para abajo. Y en el 40 ahí, 6 dice, Por señal. exactamente. Y en el 45 y 46 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. ¿Sabes lo que es perseguir? Es que te van a venir y te alcanzarán. Es decir, no podrás oír hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que te mandó. Particularmente en el tema de la idolatría, ¿cierto? Que lo que pero salvajemente violaban el mandamiento, lo cual eran dignos de guardar. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas estas cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte. Jehová traerá sobre ti gente, de lejos del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto del anciano, ni permitirá. ¿Qué dice la lamentación de Jeremías? ¿Qué le pasó a los ancianos y a los niños en la ciudad? Cuando vinieron los Nabucodonosor, no olvidaron qué pasó. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños, ni de tus ovejas, hasta destruirte. Después dice, verso 58. Si no cuidaré de poner por obra todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios. O sea, si nosotros no conocemos a Dios, le invitaremos de la forma más fácil posible, teniendo poco lo que nos ha dicho. Y aquí en Deuteronomio 28, 37, para los profetas, estas cosas que dice el 46, estas maldiciones vendrán sobre ti y serán por señal. Puso testimonio en Israel. ¿Qué le parece este asunto? O sea, no solamente era señal que los profetas les hablaran a ellos, sino que les vinieran estos juicios a ellos, de Dios, se echaban a correr solitos automáticamente, porque la palabra de Dios, que no viene del vacío, hace todo lo que quiere, se dejaban ver en ellos permanentemente. Entonces el mundo, ¿cómo ve a Israel? Como un pobre pueblo que ha sufrido injusticias. Pero si leemos la ley, la Biblia dice que cada vez que estas cosas se veían en Israel, eran señal de su rebelión y de que ellos no habían guardado los mandamientos de Dios, que a ellos les irrita terriblemente. Y lo más complicado es que ellos dicen que no han pecado, que no necesitan un salvador, ¿cierto? Que la justicia es a través de la ley, y más irritan a Dios con eso, ¿cierto? A través de su propia obediencia, pues nunca dieron a la ley de Dios. Bueno, entonces una persona que viola la ley de esta forma está condenado a la maldición. Vamos ahora a leer en Deuteronomio 21. Versículo 21-22 al 23. Dice aquí: cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero,
¿Quién estableció la manera de matar aquí a los homicidas? A los culpables de muerte. Dios. Dice que a los que rebelan, se rebelan contra la ley de Dios, ¿cierto? Hicieron cosas dignas de muerte, se les condena a morir colgados en un madero. Cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, acordémonos de las maldiciones. El que deshonró padre y madre, ¿qué se le diría derecho? El que adoró ídolo, el que hizo errar al ciego, es maldito de Dios. Entonces aquí dice la Escritura, dice, si uno dice hubiera pecado la destrucción de muerte, por el que haya de morir y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da. Maldito ¿Usted entiende eso? de Dios es el colgado, ¿sí? ¿Por qué no podría quedar colgando en la noche? Porque era un anatema. Era lo mismo que yo agarrara el changote de oro y me lo guardara para mí ocultamente. Si yo lo dejara, si el hombre era maldito, quedaba maldito, aún estando muerto. De tal forma de que si yo tomaba, yo no lo ocultaba, me vendía castigo. Juicio en la tierra según los decretos de Dios. Y para eso busqué este tema para que lo viéramos con claridad. Denme un segundito. Ya, vamos a la respuesta de los hermanos. Aquí viene la respuesta y yo creo que usted lo va a entender. Porque si yo no lo hacía, iban a venir más maldiciones. Porque dice, no contaminarás la tierra, dice. ¿Cómo yo contamino la tierra? Matando inocentes, ¿cierto? Y no enterrando al maldito de Dios en el sepulcro. Dejándolo tirado o dejándolo colgado. O sea, ya presidió el que... Pero sigue maldito por Dios. Porque si después de muerte uno ya la maldición se extingue, uno volvería a vivir. ¿O no? Sí, por eso que la muerte es eterna. Es por eso que el fuego no se apaga. O el gusano no muere. Es decir, es un fuego que nos consume y nos deja en una condición de muerte para siempre. Es decir, Dios no nos libera nunca de su castigo. La muerte termina con las expectativas de Él para siempre. La muerte que Dios trae sobre Él por su maldición. Entonces dice, vuelvo a leer. Porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra de Jehová tu Dios, no te contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Veamos un ejemplo que viene muy al caso. Leamos primero, a ver, yo quiero leer Josué 10. Sí, pero déjeme leer también, porque si no nos vamos a perder algo mucho. Cuando tuvo guerra con reyes, con 5 reyes, Josué, bueno, hicieron guerra, ¿cierto? Y aquí está la historia de los gabaonitas de pasadita. Los de Gabaón se fingieron a los israelitas como pobres de viajeros muy lejos, ¿cierto? Y les pidieron que juraran por Dios que no los matarían. Le juraron a Dios y después se dieron cuenta que eran pueblos de la tierra.
y quedan como aguadores y engañadores, y no les perdonaron la vida porque sin saber y siendo engañados por ellos le juraron que no los destruirían. Lean la historia, lean el capítulo al principio. Pero contra los otros reyes que se confederaron contra Israel, ¿cierto? En el versículo 3 dice que a Adisec, rey de Jerusalén, a Obán, rey de Hebrón, etc., subí, ayudadme, combatamos a Gabaón, etc., y empiezan a hacer juicios. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, lo pueden leer. Pero Josué los derrota, ¿cierto? Y ese día cuando Dios detiene el día y hace un juicio, es un día más largo de todos los días. Lo pueden ustedes leer. Y en el versículo 22 dice que estos reyes los habían dejado retenidos en una cueva, ¿cierto? Y el 22 dice, entonces dijo Josué, abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a estos 5 reyes. E hicieronlo así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, de Hebrón, etcétera, etcétera. Verso 24. Y cuando hubieron sacado a estos reyes, Josué llamó Josué a los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, llegad y poned por sus pies sobre los pescuezos de estos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemorizéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Después de esto Josué los hirió y los mató, e hízolos colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen, dice, en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la boca de la cueva hasta hoy. Es decir, también aquí Josué guardó esto porque también consideró que malditos de Dios eran colgados, ¿cierto? Así que esto ya no es una cosa solamente del libro de Deuteronomio, sino que Josué, ya conociendo la ley de Deuteronomio, guardó la ley de Dios haciendo esto, ¿cierto? Y ahora nos vamos a 2 de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel dijimos 21 del 1 al 14. Dice así. Y yo creo que va a responder la pregunta. Y va a responder todas las cosas que yo quiero responder en el fondo. Esto para mí es lo que explica un poco también a lo que quiero llegar. Dicen, y en los días de David hubo, ¿qué cosa? Hambre. ¿Por qué causa? Por 3 años consecutivos. Le hago la pregunta, ¿de dónde viene el hambre? De que no viene lluvia. Perfecto. O sea, aquí tácitamente está hablando de que había una gran sequía, ¿cierto? Ya, hubo hambre. Y dice, y David consultó a Jehová. ¿Qué es lo que debían hacer los presidentes, los diputados, los senadores? Preguntarle al Señor, ¿cierto? Que por algún profeta que Dios levante, verdadero profeta, dijera por qué causa es eso. Y dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por Saúl, por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. ¿Se acuerdan los gabaonitas? Esos que se fingieron a Dios. Lean la historia, es muy linda, hermano. ¿Saben por qué ellos dijeron? ¿Por qué ustedes nos engañaron y hicieron jurarle por Jehová que nos destruirían? Dice, como entendimos que Dios había sacado al pueblo de Egipto y le había entregado toda esta tierra, nosotros vinimos a ustedes de esta forma. Es decir, ellos se dieron por perdidos. Y por eso se salvaron. Se entregaron. Se entregaron con engaño, pero lograron Misericordia.
que ellos le juraron por Jehová que no los matarían, y por eso no los pudieron nunca matar, porque habían jurado por Jehová. Imagínense lo fuerte que es un juramento con Dios. Uno no puede violarlo. Pero Saúl lo hizo. Y Saúl malvadamente los mató. Y había un juramento de Dios. O sea, nuevamente aquí se anuló una más Saúl, así con todas las que se iban anotando, ¿cierto? Y aquí dice, llamó a los gabaonitas y hablarles. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que el residuo de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, ¿se acuerdan? Mas Saúl había procurado matarlo con motivo de celo por causa de los hijos de Israel. Siempre se pasaba de la raya, Saúl. matemos a todos los amorreos que quedan. Pero si estos días le juramos que no lo íbamos a matar, traigamos holocaustos a Dios de lo que Dios dijo que lo maldecía. Y hacía todo lo contrario. No prestaba atención No como le le dijo prestaba atención. Samuel. Exactamente. Dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré yo? ¿Con qué expiaré? ¿Con qué expiaré? Bendito, aquí quiero llegar Dios, bendito Dios, ¿con qué expiaréis? ¿Con qué expiaré? Bendiga la vida de Jehová. ¿Qué os haré? ¿Y con qué expiaré? Para que bendigáis a la heredad de Jehová. Miren, ¿de dónde? Ahora aquí viene una bendición. ¿Qué versículo leí? ¿Hizo mención recién? El versículo 3. Ya, miren, versículo 3. Háganse la pregunta. Si aquí se establece una forma de expiación, sirve para todos los casos. Tiene que ser por sangre. Pero miren la manera. ¿Con qué expiaré? Dice, para que bendigáis la heredad de Jehová. Y la solución es ejecutar a 7 personas de la manera en que se hizo, colgándolos en un palo, ajusticiando a 7 personas y colgarlas en un madero. ¿Qué te parece? No, si los que colgan en el madero no pueden espiar ninguna cosa. Establece un precedente, dijo, no la palabra de Dios, que si yo tomo a una persona que ha pecado gravemente, la mato y la cuelgo, como maldito de Dios se expía, la ira de Dios se aplaca. Ahí establece la forma de hacer juicio. ¿Se acuerda otro caso cuando murieron 23.000 porque fornicaban? Dice, ahorca a los príncipes, a los que se rebelaron, dice, a Jehová, y cesará la mortandad. Ahí, ojalá se me mareó mi ojo, dije, ahorcar en forma pública, en vergüenza, al que ha hecho lo malo, aplaca la ira de Dios porque queda manifiesto el error de él ante todos los demás. Esta es la manera que Dios ahora está diciendo que vendría la redención. Y está el otro caso que te lo puedo citar también, pero no alargaríamos mucho, lo podemos ver en la próxima reunión. Porque ya estoy terminando aquí. Dice entonces, no olviden nunca el versículo 3. ¿Con qué expiaré para que bendigáis la heredad de Jehová? Después de haber visto, dice Isaías 53, después de haber puesto su vida en expiación, vivirá por largo tu día. Miren lo que pasa. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su causa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijerais os haré. Y ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros. ¿Se acuerdan la maldición? Maldito el que maquinaria para herir ocultamente a su prójimo, ¿se recuerdan? Ya. Para extirparnos y sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos a Jehová en la casa de Saúl. O sea, el ahorcamiento es para ofrecérselo a Dios, a Jehová, en Gabá de Saúl, porque de ahí él procedía Saúl. Él dice, el escogido de Jehová, para que lo ahorquemos
a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, ¿se acuerda? Que era el hijo de Jonatán, su amigo, ¿cierto? Hijo de Saúl. Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. O sea, recuerda que le juró que no lo destruiría a él ni a su descendencia, entonces también había juramento como en Gabaa, no pudo tocarlo a ellos. Mas tomó el rey 2 hijos de Rispa, era una concubina de Saúl, lo pueden averiguar, hija de Aja, los cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armoni y a Mefiboset, que tiene el mismo nombre del otro de Jonatán. Y miren, ¿se acuerdan la esposa que tuvo a David cuando mató al gigante? Se le prometió la primera hija, pero después cambió de parecer y le dio la otra hija, la menor, que se llamaba Mical. Bueno, él se huyó por causa que lo quería matar a Saúl, y en ese transcurso el papá la dio a otro esposo con el cual le engendró 5 hijos que no eran de David. Pero David, después que volvió al territorio, la pidió y le pidió que se la restituyeran por esposa. Aunque después, por causa de que se burló porque él saltaba y danzaba delante de Dios, no hubo más hijos con ella. Pero Mical, hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel, hijo de Barzilai, molatita. O sea, la otra hija que tuvo Saúl es Mical. No con hijo de David, sino que con alguien que no era su esposo. ¿Cierto? Y entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en tiempos de la siega. Podría ser para nosotros diciembre, ¿cierto? O enero, ¿cierto? En los primeros días, al principio de la siega de las cebadas. Pero fíjense, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué les falta hacer? Un detallito. Dice, tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco. Rispa era la madre de los dos hijos que tuvo con Saúl, que fueron ahorcados. Lo dice al principio. Un saco, ¿sabes lo que es un saco? Una tela súper rústica para mostrar dolor. Tomando un saco, tendióse sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Si fuera así, ¿cuántos meses? Habría estado aproximadamente desde enero hasta abril. 4 meses, aproximadamente, o menos, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos, de día ni bestia de campo de noche. ¿Qué hacía? No quería que las aves se comieran a los muertos que estaban colgados. Miren la actitud de la mujer. Y miren lo que este tío David también de esto que hacía la mujer. Le estaba diciendo a ellos que algo les había faltado hacer. Porque dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue, tomó los huesos de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl había muerto hace poco? Los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes, o de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado a los filisteos. O sea, ellos también murieron ahorcados, o después de muertos los ahorcaron igual. ¿Cierto? O sea, también eran malditos, también fueron colgados, y Jonatán no era hijo, no era un hombre injusto. Los habían colgado a los filisteos cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. ¿Se acuerdan cuando fue derrotado? Tienen que leer la historia. Cuando fue derrotado Saúl. O sea, aquí hizo todo un trabajo. Tocó el cuerpo de Jonatán, el de él, también habían sido ahorcados ellos. Y miren lo que hizo. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Seba, en el sepulcro de sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y después qué pasó? Se abragó Dios con la tierra. O sea que mientras ellos no fueron sepultados, como Dios había dicho, no había
Dios había maldecido la tierra con falta de lluvia y vino hambre. Pastor, la profecía de lluvia ahí en el verso 10 dice que llovió. ¿Llovió al tiro? No, se entiende que fue posterior. Lo posterior a lo que pasó ahí. Y eso después se aplacó la ira de Dios sobre la tierra. Porque dice todo el tiempo, dice, hasta que tuvieron las primeras lluvias. Se entiende que cuando Dios se aplacó. Bueno, entendemos entonces aquí claramente de que una persona que está colgada al madero es maldito de Dios. Maldito por haber desobedecido la ley de Dios. Maldito de Dios es ser colgado. ¿Cierto? Y es por eso que en Gálatas 3:13 dice la Escritura: dice lo siguiente. ¿Quién tiene Gálatas 3:13 para que lo lea? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Le hago una pregunta. Ahora que leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esa maldición que hace que uno sea colgado en un madero, tal como pasó por el pecado de Saúl, y secretamente maquinó contra los de Gabaón, a quienes le había jurado misericordia, y los mató, ¿cierto? ¿Saben entonces de qué tipo de maldición ahora Cristo nos libró? De que hubiésemos sido castigados y enjuiciados por la maldición de la ley de Dios sobre nosotros por nuestros pecados. Es decir, Cristo se hizo maldición por nosotros y murió en la cruz para aplacar la ira de Dios sobre nosotros, como pasó con estos 5 hombres que fueron ejecutados por los homicidios que se cometieron contra los de Gabaón. Por lo cual había Dios airado sobre la tierra y había venido una falta de lluvia y hambre en la tierra. Entonces todos nosotros, mis hermanos, cuando hablamos de que somos perdonados los pecados, estamos hablando de que la ira de Dios, su maldición, fue quitada sobre nosotros, porque Dios se aplacó de su ira ejecutando a su Hijo. Así que si alguno por ahí todavía quiere mentir al mundo y decir que ya no, Dios no acepta sacrificios, ¿cierto? Que la redención es de otra forma, de que es un cuento, lo que la Biblia revela desde el Antiguo Testamento es coherente con lo que predica el Evangelio. Dios tomó los pecados del mundo, así como estos 5 cargaron los pecados de Saúl, ¿cierto? Porque Dios hizo, según la ley del Antiguo Testamento, cargar a los hijos por los pecados de los padres. Aquí Dios tomó los pecados del mundo, Él lo hizo cargar con quien Él quiso, que fue su propio Hijo, a quien escogió antes de la fundación del mundo, en Jesús de Nazaret. Él al morir ha hecho que la ira de Dios se arraigue con nosotros y su maldición ya no esté más sobre nosotros. Pero que debemos entender que nuestros pecados son de gravedad a tal punto que traen sobre nosotros la muerte. Así que somos afortunados en ese sentido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito de Dios y hace el colgado. Así que, bienaventurados nosotros, ¿cierto?, de esto, porque hemos alcanzado esta bendición. En Juan 2, Juan 8:28, terminando ya. Juan 8:28. Juan 8:28 dice: díjole pues Jesús: esto lo dijo Jesús porque ellos no sabían lo que era Jesús. Voy a leer un poquito antes del 23. Y decía en el versículo 23, Juan 8:23, decirle: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis y en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
¿Cómo yo puedo morir en mis pecados si no creo que Él? ¿Quién es Él? El Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel que dice Isaías que llevó, como fue dicho, llevado como Cordero a la matadera, dice, sobre el cual Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Decirle, ¿tú quién eres entonces? Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. ¿Cierto? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, más el que me envió es verdadero. Dice, es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo, dice, en el mundo, más no he entendido que les hablaba del Padre. ¿Cierto? Y no les hablaba del Padre. Y en el 28 dice, díjole pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hago. ¿Cómo podría uno entender que Jesús era Él cuando lo levantaran? ¿Se entienden la pregunta que estoy haciendo? Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, leéis a estos que no creen en Él, entonces entenderéis que yo soy, que nada hago de mí mismo, más como el Padre me enseñó, esto hago. ¿Cómo podrían entender eso? Buena pregunta. Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo colgaréis en el madero, ¿cierto? Entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, más como el Padre me enseñó, esto hago. Decía en una parte de la Escritura que alguien iba a padecer por los pecados de los demás, que alguien iba a expiar siendo colgado como un maldito de Dios. Jesús realmente fue un hombre maldito por Dios. ¿Podía Dios defenderlo, por lo tanto, si la misma ley ya lo había maldecido al hacerse él cargo de nuestros pecados? Entonces que Dios no lo defendió y lo entregó en manos de sus ejecutores. Pero él no moría por sí, él moría por los pecados de los demás para expiar la iniquidad del mundo. Así que eso es lo que creemos nosotros, ¿cierto? Que Jesucristo tenía que padecer, como dice Isaías 53, para él llevar el pecado de nosotros. Y en San Juan 12, Juan 12, terminando ya, versículo 32, dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de que muerte había de morir. Cuando algo es levantado de la tierra, ¿para qué se hace? Para atraer a las personas. El colgado entonces, ¿por qué se cuelga? Para atraer a todos a sí mismo. O sea, para atraer la atención de todas las personas. Efesios 1, 9 y 10. Dice, voy a leer un poquito antes, ¿cierto? Verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia,
que bueno, nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo. O sea, nosotros somos adoptados hijos por causa de la fe en Jesucristo. Eso nos constituye hijos de Dios. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, o sea, por su expiación, por su muerte. Es decir, la remisión de pecados, el perdón de los pecados, el fin de la maldición de la ley de Moisés, por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir, a todos atraeré a mí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como están en la tierra. En Él, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Es decir, nos reunió en torno a sí, nos atrajo como un espectáculo colgado, pero para que creyendo en Él recibamos por su sangre, como dice aquí, la remisión de los pecados. Esto es lo que hoy día había preparado para Robert Van hoy, ¿cierto? Y ahora entonces con mayor claridad entendemos, cuando dice las Escrituras, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Es decir, que todas estas maldiciones de la ley que estaban sobre nosotros, Y uno dirá, no, si yo hoy no soy condenado por las maldiciones de la ley. Resulta que tú hoy eres pecador, pero que esta condenación ya está establecida de Dios desde los tiempos de la Escritura, del Antiguo Testamento. Cuando dice Pablo que todo el mundo está bajo la ley, bajo el juicio, cita los salmos, dice, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, etcétera, etcétera. Y se refiere entonces a que si yo incluso quiero ver el juicio de Dios sobre lo que hacen tales cosas, dice, son dignos de muerte. Por lo tanto, queda claro que la maldición de Dios está sobre todo el mundo. Por eso dice la Biblia que la ley se introdujo en el mundo a causa del pecado. Y cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Dios le bendiga, mi hermano. Espero que lo que decía de beneficio. Muchas gracias. Amén.